Regresa a la Champions, tenemos partidos importantísimos, les voy a dar mi pronóstico, les vamos a ver la tabla de grupos, se vienen rondas y partidos importantísimos y complicadísimos y tenemos que platicar de absolutamente todo. Así que venga, vamos a empezar, pero bueno, antes si se pueden suscribir, la verdad es que me ayudarían muchísimo. Pero venga, vamos a empezar ahora sí. Tenemos partidos muy importantes, tenemos aquí está toda la temporada o toda la jornada que vamos a ver y esta va a ser una jornada muy importante porque va a haber grupos donde ya se van a empezar a perfilar los líderes y va a haber otros grupos donde todo se va a empezar a apretar mucho más. Entonces vamos a ver primero los partidos y luego les voy a enseñar cómo va a quedar la tabla o cómo va quedando la tabla. Primero empezamos con un Borussia Dortmund contra el Newcastle. Regresa a la Champions y ese partido va a estar buenísimo. Ya sabemos que es el grupo de la muerte y yo creo que ese partido va a acabar en empate 1-1, empate de puntos y reparte de puntos por parte del Borussia Dortmund y el Newcastle. Luego tenemos mañana juega el mejor equipo del mundo, Barça contra el Shakhtar. La verdad es que creo que el Barça va a acabar dando un puñetazo en la mesa, creo que el Barça va a acabar ganando el partido y creo que lo va a acabar ganando bien, 2 o 3-0 le va a ganar al Shakhtar y creo que con ese partido y con esa victoria el Barça se va a estar clasificando matemáticamente a la siguiente ronda. Después de 2 años el Barça volverá a estar en la fase de grupo de la Champions League. Luego tenemos Lazio contra el Feyenoord. Ese va a ser un partido muy interesante. Si el Feyenoord es capaz de sacar la victoria, él va, bueno, seguramente se coloque ya como favorito a pasar a la siguiente ronda. La Lazio es un rival complicado. Yo creo que al final lo van a acabar empatando 1-1. Creo que va a haber muchos empates esta jornada. Se empiezan ya a afilar todo y creo que todo va a estar muy parejo. Entonces creo que va a haber un empate. Porto contra el Antwerp, el grupo del Barça. A mí me encantaría que el Antwerp hiciera la sorpresa, pero les voy a ser sincero, lo veo prácticamente imposible que el Porto vaya a perder el partido o inclusive empatarlo. Un Porto que creo que le está yendo muy bien en la tabla, en la liga. Entonces yo creo que el partido de mañana lo va a ganar el Porto y lo va a ganar cómodo, lo va a ganar 3-0. Luego tenemos Manchester City contra Young Boys, un partido donde se juega en casa del Manchester City. Me parece que el primer partido ya empataron, entonces yo no creo que vuelvan a empatar. Yo creo que el Manchester City va a sacar la victoria y la va a sacar bien. Creo que la va a acabar ganando, bueno, 3-0 por parte del Manchester City. Milán contra el PSG, este partido va a estar bravísimo, este partido lo tiene que ganar el PSG si quiere estar tranquilo y quiere pasar a la siguiente ronda. El Milán no le ha ido bien en esta fase de grupos de la Champions, la verdad es que han empezado bastante mal y yo creo que al final no van a poder ni siquiera empatarle al PSG, no creo que ni siquiera puedan sacar el empate. Veo un PSG que poco a poco empieza a agarrar su ritmo, que ya en la liga francesa lo vemos caminar mucho mejor, que ya en la Champions League, ya después del último partido y de la última victoria contra el Borussia Dortmund, creo que es un equipo que empieza a carburar, que empieza a caminar. Entonces el PSG yo lo pongo como favorito y creo que lo va a acabar ganando 1-2 por parte del, bueno, victoria del PSG contra el Milán. Atlético de Madrid contra el Celtic. Ay, es que el equipo del Cholo siempre me aplica la misma, que van muy bien en la liga, que llevan un buen ritmo y luego llega la Champions League, fase de grupos contra un rival que a priori es fácil, que a priori deberían de ganarlo sin ningún problema, pero al final el Cholo se la acaba atragantando a este tipo de equipos. Pero bueno, creo que va a ser un partido cerrado, creo que el Atlético de Madrid va a acabar ganando el partido, pero creo que va a ser un partido de 2-1 o de 1-0 que lo gane el Atlético de Madrid, no creo que vaya a ser un partido para nada abierto. El Leipzig contra ese equipo que no tengo ni idea cómo se pronuncia, yo creo que lo va a ganar el Leipzig, pero también un partido apretado, un partido de 1-0. Real Sociedad contra el Benfica. A ver, si la Real Sociedad hace el mismo partido que nos hicieron a nosotros, no tengo ningún tipo de duda que van a acabar ganando. Una Real Sociedad que creo que si gana ese partido, y como les digo, ya luego analizaremos la tabla, creo que si gana su partido estaría matemáticamente en la siguiente ronda de la Champions League, cosa que me encantaría, cosa que me gustaría muchísimo porque quiero ver a la Real Sociedad que está haciendo un muy buen fútbol, los quiero ver en la Champions League. Napoli contra Unión de Berlín, creo que el Napoli va a dar un puñetazo en la mesa, va a ganar el partido y al final ese grupo ya va a estar bastante encaminado. Copenhague contra el United, vaya partidazo se viene. Yo creo que va a ser un partido donde el Manchester United va a acabar empatando y va a acabar perjudicando su clasificación a la siguiente ronda de la Champions. Y yo creo que el United va a ir a Europa League, pero no va a pasar a Champions League. Luego tenemos Salzburgo contra el Inter. Aquí el Inter tiene que ganar a como dé lugar. El Inter, si no quiere que la Real Sociedad se le empiece a alejar, el Inter lo tiene que ganar, pero no creo que lo acabe ganando el Inter de Milán. Yo creo que le va a costar muchísimo trabajo ganar este partido y al final creo que no lo va a acabar haciendo. Yo creo que el Inter de Milán, bueno, ¿saben qué? Vamos para meterle emoción en los partidos y en las jornadas. Yo creo que sí lo gana el Inter, pero va a ser un partido de 0-1 que lo gane el Inter, un partido muy apretado.
Bayern Múnich contra el Galatasaray. Bueno, en ese grupo el Bayern Múnich ha ganado todos sus partidos, no ha tenido ningún problema, se está paseando contra todos sus rivales. El Bayern Múnich sabe perfectamente lo que tiene, sabe perfectamente que es mejor que su grupo, que es mejor que sus rivales, se siente superior, se sabe superior y creo que con Harry Kane la verdad es que hemos visto un Bayern totalmente diferente, un Bayern mucho más líder, un Bayern mucho más seguro, un Bayern mucho más goleador. Y yo creo que el Bayern lo va a ganar 2-0. Tampoco creo que sea una victoria muy abultada, pero creo que sí lo gana el Bayern Múnich. Arsenal contra el Sevilla. Es verdad que creo que el partido de ida del Sevilla le alcanza a rascar el empate al Arsenal, pero en el otro partido no creo que lo pueda hacer y creo que el Arsenal se lo va a acabar llevando 2-0. Victoria un poco tranquila, pero al final victoria un poco sufrida también. PSV contra el Lens, aquí creo que lo va a ganar el PSV con un golazo del bueno de Luke de Jong, asistencia de Serginho Dest y con eso el PSV nos va a pagar 200 millones de euros por Serginho Dest, ¡vamos! Nah, no es cierto, pero creo que sí lo gana el PSV al final. Real Madrid contra el Braga, bueno, lo gana el Real Madrid sin ningún tipo de dudas ni problemas. Y vamos a repasar los grupos porque aquí es donde se está poniendo lo interesante, aquí es donde todo empieza a sudar. En el grupo A, como les decía al principio, el Bayern Múnich se está paseando, no tiene ningún tipo de problema, juega contra un Galatasaray que si le alcanza a rascar algún punto al Bayern Múnich, bueno, creo que va a ser lo peor que le pueda pasar al United, pero bueno, creo que al final va a acabar ganando el Bayern Múnich y el Manchester United creo que empata contra el Copenhague y a partir de ahí creo que le va a costar un mundo pasar a la siguiente ronda porque todavía tendría que enfrentar al Bayern Múnich y al Galatasaray, y si pierde los dos partidos, obviamente que se quedaría fuera. Inclusive si pierde el partido contra el Bayern y empata contra el Galatasaray, se quedaría fuera, cosa que creo que es lo que va a acabar pasando. En el grupo B, el Arsenal, bueno, la verdad es que está bastante apretado ese grupo, 6, 5, 2 y 2. Cualquiera podría pasar, e inclusive el PSV, aunque va en último lugar, bueno, si agarra y si puede, si es capaz, creo que van a jugar contra el Lens. Entonces, si es capaz el PSV de ganarle al Lens, se pondría a 5 puntos. Y como creo que el Arsenal le va a ganar al Sevilla, ojito que el PSV podría apretar muchísimas cosas, especialmente para ese segundo lugar. Ese grupo está bastante cerrado. En el grupo C, bueno, creo que no va a haber ninguna duda, el Real Madrid y el Napoli van a pasar a la siguiente ronda. Creo que el Braga va a perder contra el Madrid, el Napoli le va a ganar a la Unión de Berlín y no va a haber ningún tipo de duda. En el grupo D, la verdad es que las cosas están apretadísimas. Creo que entre liderazgos se lo van a estar arrebatando entre la Real Sociedad del Inter. Creo que ambos van a ganar sus respectivos partidos para dejar todo muy abierto y los dos se van a poner con 10 puntos y al final veremos quién acaba yendo en primer lugar y quién acaba como segundo. La verdad es que les voy a ser sincero, yo preferiría que la Real Sociedad acabara como segundo, porque así el Barça no se tendría que enfrentar en un hipotético octavos de final a un Inter de Milán. Pero bueno, obviamente cuando pasemos nos tocará un rival muy complicado. Se ven los dos grupos probablemente más cerrados de toda la Champions League. Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic tienen 6, 5, 4 y 1. Y es que prácticamente el Celtic podría ponerse en primer lugar o pelear por los primeros lugares si gana el siguiente partido. Entonces aquí la verdad es que va a ser muy complicado. Seguramente después de esta jornada ya se empezarán a ver, oye, cómo van a empezar a quedar, cómo van a ser los líderes, cómo van a ser los grupos. Pero bueno, veremos, va a ser bastante complicado. El Feyenoord juega contra el Lazio y el Atlético contra el Celtic, hay que recordarlo. Entonces, al final veremos quién pasa como primero y como segundo, pero para como veo las cosas, el Feyenoord tiene bastantes probabilidades de pasar como primero. Entonces, a ver cómo acaba todo. En el grupo F, como les decía antes, como les decía cuando estaba diciendo los pronósticos, creo que el PSG, si es capaz de ganarle al Milán, creo que van a estar en la siguiente ronda y van a estar como primeros. Como yo creo que van a empatar en el Borussia Dortmund y el Newcastle, al final se pondrían 5 cada quien y el PSG con 9 puntos. Entonces ya creo que ya empezaría a caminar y creo que la clasificación del PSG como primero, la verdad es que estaría bastante encaminada. Y eso que al principio muchos estaban de que, uy, ojito con el PSG. En el grupo G, bueno, el Manchester City y Leipzig no van a tener ningún tipo de problema para pasar a la siguiente ronda. Creo que el Manchester City, bueno, va a pasar inclusive como primero y el Leipzig como segundo. Aquí no va a haber ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de problema y todos sabemos cómo va a acabar pasando esto. Y el grupo H, 3/4 de lo mismo. Yo creo que ni el Porto ni el Barça van a perder sus partidos de hoy y seguramente todo se va a jugar el liderato, se va a jugar en el próximo partido, en ese Barça contra el Porto que se juega en Montjuic. Seguramente en ese partido se va a jugar el liderazgo, como les decía antes. Si el Barça le gana al Shakhtar Donetsk, va a pasar matemáticamente a la siguiente ronda. Estaría ya en puestos de Champions League. Eso sí, obviamente luego habría que ganarle al Porto para asegurar ese primer lugar.
¿Cuáles son las sorpresas? ¿Cuáles son los equipos que creo que se van a quedar afuera? Inclusive, bueno, y digo sorpresas porque creo que van a ser los equipos grandes. Número uno, creo que es el Manchester United. La sorpresa más grande creo que va a ser el Manchester United, que al final se quedan fuera de la Champions League y creo que se van a ir a competir la Europa League. Y luego, bueno, no sería tanto sorpresa, pero creo que el Sevilla también se va a quedar fuera. Y yo creo que van a ser las últimas sorpresas. Creo que los demás, bueno, la verdad es que aquí, bueno, cualquiera, la verdad es que no sería tanta sorpresa simplemente porque están en un grupo muy complicado. Entonces no dirías que sería una sorpresa que se quede o que no se quede. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, quédense a ver en el análisis que hice. Xavi Hernández cumplió 2 años de entrenador del Barça. Vean el último video que hice, que la verdad me gustó muchísimo. Véanlo porque les va a encantar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.